El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera, y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrarán pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, qué alegría y qué gozo que el Señor nos da una oportunidad más para recibir su palabra y para irla meditando profundamente en nuestro corazón, en nuestro interior. Y hoy la palabra del Señor se nos refuerza grandemente porque nos habla de un tema maravilloso. Es Jesús el buen pastor. Es la imagen que nos presenta hoy la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido hablando en este tiempo, la palabra de Dios nos ha ido explicando sobre este Cristo Jesús que ha resucitado, que ha vencido a la muerte, que ha vencido el poder de las tinieblas, que ha vencido el sepulcro, que se ha levantado y que ha resucitado, y que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros también la posibilidad de resucitar, la posibilidad de levantarnos con Él hacia la salvación, hacia la vida eterna. Y esto es algo maravilloso que debemos tomar en cuenta cada uno de nosotros, porque llevamos en nuestro interior el sacramento del bautismo. Este bautismo en el cual hemos recibido la gracia del Espíritu Santo que nos ha unido completamente a nuestro Señor Jesucristo, y en Él hemos pasado a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, que es la iglesia, que es el pueblo de Dios. Y la tercera cosa maravillosa, ser partícipes de la herencia de nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación y la vida eterna. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento cómo Adán y Eva perdieron el paraíso, perdieron esa vida en la presencia de Dios total y completa, fruto de la desobediencia, fruto del pecado. Es Jesús, el nuevo Adán, el que viene a restablecer esa salvación, esa vida eterna que la había perdido el hombre. Y por eso es Jesucristo, el que viene a ofrecer su vida en sacrificio en la cruz para traernos salvación y vida eterna. Ahí está el sentido de nuestro bautismo. Ahí está el sentido entonces de que cada uno de nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto somos herederos de esta eternidad que el Padre Dios nos da, fruto de su inmenso amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso hoy nos presenta a su Hijo Jesucristo en la palabra de Dios bajo la imagen de Jesucristo, el buen pastor. Esta es una imagen maravillosa porque hace 2000 años en el pueblo de Israel, un pastor tenía una imagen grandemente importante en el sentido de que era muy conocida esta imagen del buen pastor, ya que en el pueblo de Israel había muchos pastores en los pueblos. Lo miramos en la Biblia, en Belén, cuando Jesucristo nace, dice que los pastores fueron a ver al niño Jesús cuando nació, fruto de que los ángeles le revelaron que había nacido el Mesías, que había nacido el Salvador. Entonces los pastores eran aquellos que cuidaban de su rebaño, que cuidaban de sus ovejas. Las ovejas son un símbolo en el pueblo de Israel,
Es más, las ovejas siempre eran sacrificadas en el templo como una ofrenda agradable a Dios. El Cordero de Dios que ofrecían y que sacrificaban los israelitas para mostrarle a Dios todo el honor y toda la gloria que se merecían, pero también se creía como un sacrificio donde se recibía a cambio la purificación de los pecados, donde se demostraba el arrepentimiento de los pecados de la persona. Entonces las ovejas eran un signo maravilloso, y por eso Juan el Bautista, cuando presenta a Jesús, va a presentarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque los israelitas, al sacrificar una oveja, un cordero, simbolizaba que ese sacrificio hecho para Dios se retribuía a la persona como la purificación y el perdón de los pecados. Pero esta vez no es Jesús el Cordero, esta vez se nos presenta a Jesús como el pastor, como el que cuida las ovejas. Eso era lo que hacían los pastores en aquel tiempo: cuidaban sus ovejas, alimentaban a sus ovejas y protegían a sus ovejas de todos los peligros que se podían suscitar, y los llevaban a pastar, a comer justamente en los terrenos conocidos. El pastor jamás descuidaba a sus ovejas, sino más bien las cuidaba con mucho cariño, las cuidaba con muchísimo amor. Y los pastores eran gente humilde, era gente muy sencilla, no eran ricos, sino eran gente de pueblo, gente de campo, que vivía gracias a su pastoreo y vivía gracias a lo poco que podía producir el campo. Entonces era gente muy sencilla. Incluso en las ciudades mucha gente decía: ojalá Dios no me castigue nunca siendo un pastor. Es decir, incluso el trabajo de pastor no era bien valorado en aquel tiempo. Pero hoy, al presentarse Jesús como el pastor de las ovejas, se nos presenta como ese Dios amoroso, como ese Dios amoroso que es un buen pastor. Y el buen pastor, en primer lugar, es aquel que ama a su rebaño, y lo ama tanto que se preocupa por él, y va a cumplir esas obligaciones del buen pastor. Vamos a transformarlo ahora a Jesucristo, y decíamos que el pastor lo primero que hace es cuidar a las ovejas. Y eso es lo que viene Jesús a nosotros, a cuidarnos, y en ese cuidado de nosotros nos instruye con su palabra, para que seamos un rebaño, que reconozcamos al dueño, que reconozcamos a nuestro amo, que reconozcamos a aquel que quiere darnos una vida nueva. Y por eso Jesucristo, como el buen pastor, hace de nosotros ese rebaño, ese pueblo de Dios, esa iglesia, esos hijos de Dios, que reconozcamos siempre al Padre Dios como el dueño de nuestra vida. Y por eso Jesús, ese buen pastor, viene a cuidar de esas ovejas, viene a predicarnos la palabra de Dios, a anunciarnos esta buena noticia, porque Jesús no trae malas noticias, no. Jesús trae buenas noticias, y esa buena noticia es una noticia, es un evangelio de salvación, de vida eterna, es un evangelio de redención para cada uno de nosotros. Entonces Jesús, el buen pastor, nos cuida a nosotros que somos sus ovejas. Segunda cosa, el buen pastor da comida a sus ovejas, alimenta a sus ovejas, les lleva por verdes pastos para que sus ovejas se alimenten. Ese es el Jesús que tenemos nosotros también, que no solamente nos hace el rebaño de Dios, sino que también nos alimenta para no morir espiritualmente, para no morir materialmente. El Señor cada día nos bendice, cada día tenemos algo que comer, algo que llevarnos al estómago. El Señor nos ha dado la capacidad de trabajar para poder sostener nuestro hogar, para poder alimentar nuestro hogar. Pero también Jesús nos quiere dar ese alimento de vida eterna que es su palabra que se hace presente en nosotros, como hoy hemos escuchado en el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y en verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Qué hermoso como el salmista nos va explicando a este Jesucristo, el buen pastor,
que nos alimenta. Esos verdes pastos tienen que ser la palabra de Dios, tiene que ser el cuerpo y la sangre de Cristo que nos alimenta, que nos fortalece, que nos santifica. También, queridos hijos, queridos hermanos, el Señor Jesús nos alimenta a través de su Eucaristía, cuando cada vez este pan y este vino presentado en el altar se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está el alimento espiritual que necesitamos. Ahí está ese pan vivo bajado del cielo que Jesús quiere que lo recibamos cada vez que podamos participar de la Eucaristía, en especial cada domingo. La Eucaristía, el pan de vida eterna, es este segundo alimento del cual Jesús siempre nos quiere dar, siempre nos quiere llenar. Y el tercer alimento es su amor. Es la gracia de su Espíritu Santo, es la gracia santificante que se nos da. Por eso no dejemos de pedir, no dejemos de invocar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y de invocar al Espíritu Santo para que actúe en nuestras vidas. No olviden que desde el bautismo nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Desde el bautismo somos ungidos con la gracia del Espíritu Santo. Y por eso miren cómo Jesucristo, el buen pastor, a nosotros, su rebaño, nos alimenta. Tal vez hoy, por el campo social o político, el hablar de una oveja, de borrego, se ha tergiversado el tema, pero no, estamos hablando de que somos ese rebaño del Señor, somos ese rebaño de Jesucristo, el buen pastor que nos guía, pero también tenemos que ser ese buen rebaño que reconozcamos siempre a Jesús como el buen pastor, así como Jesucristo es ese buen pastor para cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos ser ese buen rebaño del Señor? Y la primera cosa que decía, alimentándonos de Él, alimentándonos de su palabra, de su Eucaristía, de su Espíritu Santo, pero también siguiéndole a Él. Porque el rebaño que reconoce a su pastor es ese rebaño que sigue a su pastor. De tal manera que si viene un pastor que es impostor, que es ladrón, pues ese rebaño no lo reconoce. Pero muchas de las veces corremos el peligro de perdernos, corremos el peligro de irnos al campo equivocado, corremos el peligro de no quererle obedecer a nuestro buen pastor, corremos el peligro de perdernos por otros campos. Y es ahí cuando el lobo, el demonio, busca al rebaño del Señor para devorarlo. Por eso seguirle a Jesucristo es escuchar su voz, es reconocer la voz de Jesucristo, el buen pastor. Por eso Jesús dice: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. Entonces miren una imagen más que en esta semana se nos presenta de Jesucristo, el buen pastor. Él es a quien tenemos que seguir. Es Él en quien tenemos que poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, porque no hay otro camino más de salvación. No hay otro camino más de vida eterna, que ese es el Señor Jesús. La salvación nos viene por la fe, pero la fe en el Señor Jesús. La salvación nos viene por la fe en este Cristo que nos salva, que nos ama, que nos redime. Queridos hijos, el Salmo 22 dice: por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. ¿Entiendes? Como hoy la palabra del Señor te habla a ti directamente, a tu mente, a tu corazón, a tu ser, para que durante esta vida aquí en este mundo, mientras caminamos, mientras tantas cosas nos ofuscan y nos molestan o a veces nos distraen, no perdamos de vista a quien tenemos que seguir de verdad, a quien tenemos que seguir auténticamente, que es el Señor Jesús. Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Él es nuestro Salvador y nosotros somos los que estamos llamados también a salvarnos. Él es el que nos lleva a la casa del Padre Celestial. Él es el camino, la verdad y la vida.
Entonces, ¿a quién tenemos que seguir sino solo al Señor Jesús? Solo en Él encontraremos salvación. Solo en Jesús encontraremos vida eterna. Solo en Jesús encontraremos una redención definitiva, porque Él es el pastor. Él es el único intercesor ante el Padre Celestial para cada uno de nosotros. Es Él quien nos lleva a la casa del Padre Celestial. Nadie más. Jesucristo lo dice: nadie va al Padre si no es por mí. Es en Jesús donde encontramos vida eterna. Es en Jesús donde encontramos una vida nueva. Es en Jesús donde encontramos esta oportunidad para ir al cielo. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros también nos debemos convertir en pequeños pastores de los demás. Tú que eres padre de familia, tú que eres madre de familia, tienes en tu casa un pequeño rebaño a quien también hay que guiarle. Hay que guiarle por el camino del bien. Hay que guiarle por el camino del amor, de la fe, de la bondad, de la paz. Y esos son los hijos. Querido padre y madre de familia, la mejor herencia que puedes dejarle a tus hijos es haberles enseñado el camino de Dios, es haberles transmitido la fe, el haberles enseñado a ir a la iglesia para alabar, bendecir y glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Sí, queridos hermanos, cada uno de nosotros también estamos llamados a reconocernos como esos hijos de Dios, pero también como esos pequeños pastores que tenemos que guiar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a la presencia de Dios. Hay mucha gente que no conoce a Dios. Hay mucha gente que está alejada de Dios, de la iglesia, y nosotros tenemos que convertirnos también a imagen de Jesucristo en esos pequeños pastores que sepamos guiar a los demás a ese pasto verde que es el cielo, que es la vida eterna. Es Jesús quien prepara la mesa. Es Jesús quien despacha a nuestros adversarios y enemigos. Es Jesús quien nos unge la cabeza con perfume y llena la copa hasta los bordes. Queridos hijos, Cristo sufrió por nosotros y nos dejó un ejemplo a seguir. Cuando somos capaces de sufrir por los demás, somos capaces de amar. Jesús no cometió ningún pecado, ni engañó a nadie, ni dijo mentiras, ni insultos, ni devolvió insultos, ni maltrato a nadie. No profería amenazas, sino todo lo contrario. Sabía aceptarlo todo con amor y con paciencia. Cargó con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivimos para la justicia de Dios. Nos dice hoy la primera lectura de Pedro: por sus llagas hemos sido sanados. Porque nosotros, como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor, al guardián de nuestras vidas, que es el Señor Jesús. A veces caminamos, dice la Biblia, por sendas tortuosas. A veces tenemos la tentación de buscar otros pastos, de seguir tal vez otro grupo de ovejas que no son las nuestras. Pero hoy Jesús una vez más nos da una luz para que nos fijemos auténticamente, para que podamos ver de verdad lo que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros, lo que el Señor nos está regalando a cada uno de nosotros. Solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Solo Jesucristo tiene el alimento que da la vida. Solo Jesucristo es el camino por el que podemos ir al cielo. No nos desviemos. No busquemos otro camino.
No reconozcamos a otros como el pastor de nuestras vidas, como el que dirige y conduce nuestras vidas. No, solo el Señor Jesús. ¿Qué sucede cuando nos hacemos de Él nuestro buen pastor? Nos perdemos. Dejamos de alimentarnos de aquello que nos da Él, una gracia inmensa y santificante. Dejamos de seguirle. Entonces podemos ser un rebaño que nos perdemos, como la oveja que se pierde y no está con las demás ovejas. El peligro es que esa oveja sola, cuando entre en peligro, no hay quien le salve, porque el demonio vendrá personificado en el animal que se come las ovejas, y el demonio nos destruye. El demonio nos acaba. En otras palabras, mis hijos, cuando no estamos siguiendo a Jesús, cuando no buscamos a Jesús con sincero corazón, cuando dejamos en nuestras vidas de buscar esa luz del buen pastor, nos podemos perder y podemos ser presa fácil del demonio. Entonces la tristeza, la desesperanza, la angustia pueden invadir nuestro ser, pueden venir a destruir nuestra vida interior, pueden poner en peligro nuestra salvación. Por eso, queridos hermanos, hoy déjate iluminar por esta luz de Jesús. Déjate llevar por este buen pastor que cuida sus ovejas. Y en la iglesia tenemos a los sacerdotes que vienen a ser esos pastores llamados a cuidar del rebaño que se les ha encomendado. Por eso les pido que no dejemos de orar, que no dejemos de rezar por los sacerdotes de todo el mundo, para que sean fieles al ministerio al cual han sido llamados. Y no dejemos de orar para que cada día haya más jóvenes dispuestos a seguirle al Señor y seguirle para ser también pastores, porque este pueblo necesita de muchos guías. Necesitamos nosotros, la iglesia, de muchos pastores que nos alimenten con la palabra de Dios. Que sea el Señor, con la gracia de su Espíritu Santo, quien nos unja, nos fortalezca y nos ayude a asimilar esta palabra de Dios, es su palabra, y nos ayude a cumplirlo cada día de nuestras vidas. Amén.